Prince George of Wales. El príncipe George de Gales. He is the eldest child of William, Prince of Wales, Él es el hijo mayor de William, el príncipe de Gales, Catherine, Princess of Wales. y también de Catherine, princesa de Gales. When he was born, Cuando él nació, 22nd of July 2013, el 25 de julio de 2013, the whole world watched. todo el mundo estuvo pendiente. Cameras lined up outside St. Mary's Hospital in London, Cámaras fuera de la iglesia de St. Mary, and reporters were all there standing shoulder to shoulder, y todos los reporteros ahí, hombro a hombro, esperando que saliese, all waiting esperando la noticia, to capture that historic moment. para poder recoger ese momento histórico. And when he was born, Y cuando él nació, his birth was widely celebrated across all the Commonwealth nations su nacimiento fue celebrado por todas las naciones de la Commonwealth, because of the expectation a causa de la expectación that he will eventually become king. de que él finalmente será rey también. And what hit me was this. Y lo que verdaderamente me chocó fue esto, This little boy, que este pequeño he was born into something. nació en algo, dentro de algo ya, Before he ever took his first breath, antes de tomar su primer aliento, before he cried his first cry, antes de llorar por primera vez. his destiny was already set out Ya su destino estaba ahí marcado, because the crown had made a decree. porque ya la corona había hecho un decreto. Before he walked, Antes de caminar, before he talked, antes de hablar, before he could ever prove himself worthy, antes de que pudiera probar que sí era digno, the crown had already chosen him. ya la corona la había escogido a él. The world didn't make him royalty. El mundo no fue el que le convirtió en realeza, He was royal by birth. era real por nacimiento. I came to tell you this morning Yo vine a deciros esta mañana that in a similar way, que de una forma similar, you were born for a blessing. vosotros nacisteis para una bendición. Before you earned it, Antes de ganarlo, before you achieved it, antes de poder alcanzarlo, or even before you tried and failed in life, incluso antes de intentarlo y fracasar en la vida, heaven had already decreed your destiny. ya el cielo había decretado vuestro destino. The Father had already spoken your name in the royal courts of eternity El Padre ya había dado vuestro nombre en las cortes reales de la eternidad. and had said, this one Y había dicho, este is mine. es mío. So think about this for a moment. Así pensad en esto en un momento. That before you were stressed, De que antes que fuesen ustedes estresados, you were blessed. fueron ustedes bendecidos. Before there was sin, Antes que hubiese pecado, there was favor. había favor. Before there was a struggle, Antes de ver una lucha, there was a spoken word over your life. había una palabra que se había hablado sobre vuestra vida. So you're not trying to earn something, Así que no estáis intentando ganaros algo, you're not trying to prove something, ni probar algo, you have been born into something. sino que habéis sido nacido en algo. Amen? Amén. Life trains us to chase approval, doesn't it? La vida nos entrena para nosotros perseguir la aprobación, ¿verdad? We are living in a generation that is being trained to perform for the applause. Sí, estamos viviendo una generación donde estamos entrenados para nosotros actuar de manera que ganemos un aplauso. Perform for the applause rather than for purpose. Actuar para un aplauso en vez de por un propósito. We're being trained to measure our worth Entrenado para medir lo que valemos. by the clothes that we wear, Por la ropa que llevamos, the cars that we drive, los coches que the conducimos, houses that we live in, las casas en las cuales vivimos the size of our bank accounts, y cómo de grande es nuestra cuenta corriente, rather than our characters, en vez de nuestro carácter, rather than the depth of our soul. en vez de la muerte de nuestra alma. We are told to push harder, Se nos dice de ir más allá, to try, de intentar, to never stop. de no parar nunca. And yet, the harder people Y strive, cuanto más se intenta con más ganas, the more people hollow out. más vacío de las personas. And society is producing a generation of exhausted achievers. Y la sociedad está produciendo una generación de gente que intentan de llegar, pero están exhaustos ya. People who look successful on the outside, Gente que se ve con éxito por fuera, but are quietly disintegrating on the inside. pero por dentro silenciosamente están desintegrándose. Can you say amen to that? Amén.
When success replaces significance, Cuando el éxito reemplaza el significado, we end up disconnected. terminamos desconectados. Disconnected from people, Desconectados de las personas, disconnected from purpose, desconectados del propósito and most importantly, disconnected from the presence that gives us meaning. y, más importante que nada, desconectados de la presencia que nos da un sentido de algo. But I'm here to say Y yo puedo deciros that long before the world taught us to hustle, que mucho antes que el mundo nos enseñara a cómo movernos, heaven had already spoken. ya el cielo había hablado. Before there was effort, Antes que hubiese esfuerzo, before there was performance, antes que hubiese la manera de comportarte, before there was pressure, antes de que hubiese presión, there was proclamation. había proclamación. In Ephesians chapter 1 En Efesios capítulo 1, and verses 3 and 4, Efesios 1, 3 y 4, Paul takes us upstream from all of the striving and all of the effort. Pablo nos lleva hacia arriba en todas las luchas y todos los esfuerzos. And he says this: Y dice esto: Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Just as he chose us in Christ Así como nos escogió en Cristo before the foundation of the world, antes de la fundación del mundo, to be holy and blameless before him in love. y para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Somebody say amen to these Amén. words. Amén. These are the opening words of Paul's letter to the Ephesians. Esa es la manera en que Pablo abre sus cartas a los Efesios. And Paul does not open Ephesians by telling us what to do. Y Pablo no habla a los Efesios diciéndonos lo que hemos de hacer. He opens Ephesians by telling us what has already been done. Abre la carta de Efesios diciéndonos lo que ya ha sido hecho. Blessed be the Father and the God and Father of our Lord Jesus Christ, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. who has blessed Él us nos bendijo with every spiritual blessing. con toda bendición espiritual. Past tense. En el pasado ya. Did you get what is said here? ¿Entiende lo que dice aquí? God spoke blessing over you Dios habló bendición sobre vosotros before your circumstances even existed. antes que vuestras circunstancias siquiera existiesen. The scripture said that before there was sin, La Escritura dice que antes que hubiese existiese el pecado, there was blessing. hubo bendición. Before there was favor, Antes que hubiese favor, before there was failure, there was favor. fracaso, antes de haber fracaso hubo favor. Before there was pressure, Antes de la presión, there was promise. había promesa. So let's have a closer look at this. Vamos a mirarlo más de cerca. In verse 3, En el versículo 3, we find that word blessed. esa palabra bendijo, bendición, He has blessed us. que nos ha bendecido. We see, blessed be God Dice, bendito sea Dios, who has blessed us. que nos ha bendecido. Twice Que 2 veces lo we dice. read the word blessed. Tenemos 2 veces la palabra bendición, ¿no? One is something spoken about God, Una que dice de Dios. and second, it's speaking about us. Y la segunda que habla de nosotros. Blessed be God Bendecido sea nuestro Dios, who has blessed us. que nos ha bendecido a nosotros. And the word blessed there De la manera, de aquí la palabra bendición, have I got it? I might not have it. a ver, Here we go. There we go. Can you read it? Yeah? Can you read it? yes, Large enough. If you can't read that, well then ya sé que no. you have another problem. The word blessed La palabra bendijo in Greek eulogeo
En griego es eulogeo. Means to speak well of someone. Es hablar bien de alguien. So, according to verse 3, De acuerdo con el versículo 3, God is the blessed one. Dios es el bendecido. And then it says that He has blessed Y us. luego ahí dice que nos ha bendecido a nosotros. That He has spoken well of us. Ha hablado bien de nosotros. That's something hard to accept. Y es algo duro de aceptar, es verdad. That God has spoken well of you Pero Dios ha hablado bien de vosotros. before the foundation of the world. Antes de la fundación del mundo. So the first thing we need to understand about blessing Así que lo primero que hay que entender sobre la bendición is that blessing is not really rooted in things. es que la bendición no está arraigada en cosas, Blessing is rooted in pronouncement. sino que la bendición está ahí arraigada en lo que se pronuncia. Blessing is not really something to do with provision. La bendición no tiene que ver con la provisión. It's not something that refers to possession. No es algo que se refiere a las posesiones, It's something to do with speech. sino algo que se refiere a nuestro hablar. In the Bible, En la Biblia, biblical blessing is to have God speak well of you. la bendición bíblica es Dios hablando bien de ti. So it's not what's in your hand, No es lo que hay en tu mano, it's what's been spoken over your life. sino lo que ha sido hablado sobre tu vida. Amen? Amén. So I think Christianity needs a course correction. Quiero que el cristianismo necesita una corrección de curso. Some parts of Christianity. Algunas partes del cristianismo, de verdad. To learn that blessing is not the car, El aprender la bendición, para ganar la bendición no es tener el coche, the blessing is not really the house, la bendición no es la casa, the promotion, lo que te han promocionado en el trabajo, all of those things, ni esas cosas those are not blessings. no son bendiciones. Those are the result of blessings. Esos son los resultados de las The bendiciones. blessing is the favor that God speaks over your life. La bendición es el favor que Dios habla sobre tu vida. So true blessing Así que la verdadera bendición is to live under divine speech, es vivir bajo un hablar divino. to be positioned under the sound of God's voice, Estar posicionado bajo el sonido de la voz de Dios. to be spoken well of by God, De que Dios hable bien de ti. under His creative word. Sobre su palabra creada. You see, if you've ever read Genesis, Si habéis leído Génesis, you'll realize os vais a dar cuenta that God did not build creation. que Dios no edificó la creación. He spoke it. Él la habló. We read, God said, let there be light. Tenemos como Dios dice, Dios dijo, hágase la luz. And this is one thing about God's word. Y esto es una cosa sobre la palabra de Dios. God's speech, Que cuando Dios habla, it's generative, es generativo, it's creative, es creativo. right? And that's an important idea to have in your Es mind una idea muy importante de tener en mente. when you read the Bible. Cuando lea la Biblia. God's speech El habla de Dios, causes things to exist that have no prior form. cosas, a causa de que se existan cosas que anteriormente no han tenido forma alguna. Romans chapter 4 Romanos capítulo 4, and verse 17 versículo 17, teaches us nos enseña that God gives life que Dios da vida to the dead. a los muertos, Amen? ¿sí? God gives life to the dead. Que Dios da vida a los muertos, And then it says, and He calls those things which do not exist as though they did. y llama las cosas que no existen como si no existieran. So the Greek here paints a powerful picture Así que el griego aquí pinta un cuadro muy poderoso of God speaking into de existence Dios hablando a la existencia, what is not yet visible, lo que aún no está visible, commanding things into existence through His speech. ordenando que las cosas existan a través de su habla. So this is important. Esto es importante. When God speaks, Cuando Dios habla, reality rearranges itself to conform to His words. la realidad se arregla de tal manera para ir conforme a su palabra. Sí, Señor. Amen? Amén. That's why God never reacts. Por eso Dios nunca reacciona. He never says, oh my God, John, what have you done? Nunca dice, Dios, John, ¿qué es lo que tú has hecho? That's so surprising. Me sorprende. No, God speaks Dios habla and reality rearranges itself to conform to His y word. la realidad se arregla de tal forma para que venga conforme a su palabra.
His words are not descriptive. Sus palabras no son descriptivas, They are creative. sino que son creativas. So when we read that God blesses you, Así cuando leemos que Dios te bendice and we read that to bless means to be spoken well of, y leemos de que bendecir es que hablen bien de ti, that does not mean that God is expressing kind sentiments no es about you. porque que Dios está hablando cosas bonitas y amables sobre ti. It goes much further. Va mucho más allá. He is declaring a creative word Está declarando una palabra creativa that will rearrange your reality que va a volver a arreglar tu realidad so that your life para que tu vida conforms to his speech. vaya conforme a su habla. Amen? Amén. When God says, let there be light, Cuando Dios dice, hágase la luz, when he proclaimed those words in creation, cuando Él proclamó esas palabras en la creación, what happened? ¿qué pasó? Life came into La existence. vida entró en existencia. Reality rearranged itself to conform to his La will. realidad se arregló de tal manera que venir conforme a su palabra. When God blesses you, Cuando Dios te bendice, when he proclaims words over your life, cuando Él proclama palabras sobre tu vida, your reality tu realidad realigns itself se vuelve de tal manera to conform to his speech. que va conforme a lo que se habla. Sí, Señor, verdad. Now hear this. Oye esto, Not only does Ephesians say that God blesses us, no solo dice Efesios que Dios nos bendice, it says that God has blessed us. dice que nos bendijo In past tense, ya en el pasado. the action is complete. La acción está completa. In Christ, En Cristo, you and I, vosotros y yo, we are already positioned under the canopy of his creative speech. estamos ya posicionados bajo la tela de su habla creativa. Do you realize what that means? ¿Sabéis qué significa eso? Everything that you will ever need Cualquier cosa que necesitéis for life and godliness para la vida y la santidad has already been spoken over you in the heavenly realms. ya ha sido hablado sobre vosotros en la esfera celestial. The declaration of heaven La declaración del cielo is not waiting to be uttered. no espera ser hablada, It is waiting to be received sino espera ser recibida in our hearts. en nuestros corazones. So do you need grace and favor? ¿Necesitáis gracia y favor? That word was already spoken. Ya se habló esa palabra antes. Do you need strength and peace? ¿Necesitáis fortaleza y paz? That was already declared. También fue declarado ya. Do you need wisdom? ¿Necesitáis sabiduría? That word was already released. Ya esa palabra fue también sacada. Every situation you face, Cada situación con la que se every enfrentéis, cada circumstance, circunstancia, every challenge, cada desafío, there is already a divine word ya hay una palabra divina of well speaking, of blessing de bendición, de hablar bien de vosotros, that covers it. que lo va a cubrir. Somebody say amen to Amén. that. Amén. The enemy may try to drown out that voice Tal vez el enemigo intente ahogar esa voz with lies, with fears, with accusation, con mentiras, con temores y acusaciones. but the sound of heaven still stands. Pero el sonido del cielo sigue estando ahí. You are blessed. Vosotros sois bendecidos. Amén. And that blessing, Y esa bendición it's not rooted in your no feelings. está arraigada en vuestros temores, Doesn't matter what you feel. ni importa lo que tú sientas. It's not rooted in your merit, Tampoco está arraigado en tus méritos, because you would never measure up. porque nunca vas a llegar. It is rooted in Christ. Sino que está arraigado en Cristo, It is anchored in the eternal reality of Christ. anclado en la realidad eterna de Cristo And it is active in your life y activo en vuestra vida through your faith. a través de vuestra fe. Verdad, Señor. So when Paul says Así cuando Pablo dice that that we've been blessed with every spiritual blessing, que nos bendijo con toda bendición espiritual, he is saying Él está diciendo every divine proclamation you will ever need toda la proclamación divina que necesitéis has already been spoken into your inheritance in Christ. ya ha sido hablado en vuestra herencia que tenéis en Cristo. And God's word, Y la palabra de Dios, his speech, su habla, the Greek word logos, his words, la palabra logos de griego, que es palabras, we read in Hebrews 4 leemos en Hebreos 4 that it is alive, que la palabra de Dios está viva that it is active, y activa and that it is sharper
y más aguda than any double-edged sword. que cualquier espada de dos filos. So God speaks Así que Dios habla, not just words. no solo palabras, He speaks words that are alive sino palabras que están vivas and are life-giving. y dan vida. He speaks words that are active. Palabras que están activas. The Greek word active is the Greek word energes, La palabra griega activo es energes, where we get our word energy from. de donde sacamos nuestra palabra energía. So God's words are energetic, they are Así powerful. que las palabras de Dios son energéticas, son poderosas. And his speech is sharper Y su habla es más agudo than a sword. que una espada. That tells me Eso me dice that his que words sus palabras are weapons of warfare. son armas de guerra. Amen? Amén. And that living and life-giving speech, Y esa manera de hablar viva y que da vida, pulsating with creative energy, que está impulsando con esa energía creadora. those are weapons arrayed to fight for you, Esos son armas que están ahí para que vosotros podáis luchar. fighting to rearrange your reality, Luchar para volver a arreglar vuestra realidad. that it might conform to what he has declared. Para que vaya conforme a lo que Él ha declarado. Go back to the book of Genesis. Volver al libro de Génesis. The very Bible La misma Biblia begins with blessing. comienza con bendición. In Genesis chapter 1, at the very beginning, En Génesis capítulo 1, en el principio, God creates living que creatures. Dios crea a las criaturas vivientes. And the first thing he does, Y lo primero que Él hace he es blesses them. bendecirlas. Be fruitful and multiply. Ser fructíferos y multiplicados. He then creates humans. Luego crea a los humanos. What does he do? ¿Y qué hace? He blesses them. Les bendice. Be fruitful, increase in number, and fill the earth and subdue it. Ser fructíferos, aumentar el número, llenar la tierra y subyugarla. So the first sound Así que el primer sonido to ever reach human ears que llegó alguna vez a los oídos humanos was not accusation, no era acusación, but affirmation. pero sí afirmación. It was God's speech Era la palabra de Dios declaring humanity fruitful. declarando que la humanidad fuese fructífera. So I want to tell you, Así que quiero deciros, your life may be noisy right now, vuestra vida tal vez sea escandalosa ahora mismo, might be full of drama, llena de cosas dramáticas full of disappointments, y desilusiones full of hurts and full of y stress. dolor y estrés. But before all of those voices, Pero antes de todas esas voces, there was a voice that already chose you había ya una voz que os escogió in Christ en Cristo before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. Before all of that existed in your life, Antes de que todo eso existiese en vuestra vida, a word had been spoken. una palabra ya ha sido hablada. And the word said this, Y la palabra dijo esto: this one este will stand before me, estará delante de mí, holy and blameless in love. santo y sin mancha en amor. Who can say amen to that? ¿Quién puede decir amén? Another thing that really struck me Otra cosa que de verdad me impactó también is that when God blesses you, es que cuando Dios te bendice, He doesn't just hand you a thing. no ya te da algo así y ya está. He names you. Él te llama por nombre. Amen? Amén. He calls you His own. Y te dice que tú le perteneces a Él. Verse 4 tells us that He chose us in Christ El versículo 4 dice que nos escogió Él antes de la fundación del mundo en Cristo. before the foundation of the world. Antes de la fundación del mundo. He destined us for adoption as His children. Ya nos destinó para adopción como hijos suyos. That status, adoption, Esa manera, el estar como adoptados, it reframes, it changes everything. lo transforma todo. It reframes every asset, Vuelve a tocar cualquier cosa que tú tengas de pertenencia, reframes every adversity. cualquier adversidad. You see, in Roman culture, ¿Ves? En la cultura romana, and that is the world that Paul is writing in. y ese es el mundo a quien Pablo le está hablando. In Roman culture, when someone was adopted, En la cultura romana, cuando adoptaban a alguno, something radical happened. algo radical sucedía. Every old debt was wiped clean. Cada deuda que era antigua ya estaba borrada. I need to clarify. Lo tengo que clarificar esto. For our modern
minds, En nuestras mentes modernas we tend to adopt babies. adoptamos a bebés, ¿verdad? In the Roman world, En el mundo romano it was very common to adopt adults, era muy común adoptar adultos. right? So an adult Así un adulto who didn't have any heirs would adopt someone as their child, que no tenía ningún a heredero, grown-up person. pues adoptaban a una persona ya mayor para que fuese su heredero. And when that happened, Cuando eso sucedía, through adoption, a través de la adopción, all of the person's previous debts were wiped clean. todas las deudas que tuviese esa persona ya eran borradas, se quedaba limpio A todo. new legal identity was created for the person adopted. Una identidad legal y nueva era adoptada para esa persona que había And sido from adoptada. that moment on, Y desde ese momento en adelante, the person adopted la persona que había sido adoptada did not live according to their past life, ya no vivía según su vida pasada, but they lived according to their adoptive father's reputation, sino de acuerdo con los padres adoptivos, con la reputación que tenían esos padres adoptivos, which was now bestowed upon him. que ahora era puesta sobre él. And that is what God did for you when you came to faith in Y eso Christ. fue lo que Dios hizo con vosotros cuando vieron ustedes a la fe en Cristo. You now live under a new name, Ahora vivís bajo un nombre nuevo. and the shame that once defined you, Y la vergüenza que antes te definía, the guilt that once crippled you, la culpabilidad que alguna vez te dejaba al cojo, that's been cancelled. era cancelada. The record of wrongs is gone, Y ya lo que te marcaba como eso es mal, ya está borrado. and you no longer live according to the weight of your past. Y ya tú no vives más de acuerdo con el peso de tu pasado. You now live according to the sound of God's favor. Y ahora vives de acuerdo con el sonido del favor de Dios. ¿Verdad, Señor? So, the other thing we need to understand about blessing Lo siguiente que tenemos que entender sobre la bendición is that blessing is all about your status as a son or daughter es que la bendición trata todo sobre tu estado como hijo o hija, and living in line with the favor of the Father's good name. viviendo en línea y de acuerdo con el favor del nombre del Padre. Now, that's powerful. Y eso es poderoso. Can someone say amen to that? Amén. Pueden decir, That's powerful. es muy poderoso. Because when you know who your Father Porque is, cuando tú sabes quién es tu Padre, you stop striving for blessing paras de intentar recibir bendición. and you start simply flowing in it. Y lo único que haces es fluir en ello. For you are called to flow in the blessing, Tú has sido llamado para que fluyas en esa bendición. almost like a river. Casi como un río. But every river Pero todo río has a direction, doesn't lleva it? una dirección, ¿verdad? If not, it's not a river. Si no, no es río. Is it called a river if it doesn't flow? Se llama un río si no fluye. No, it's not. No, All rivers flow. todos los ríos fluyen. In the same way, every blessing De la misma manera, toda bendición has a flow, has a tiene un direction, fluir, tiene una dirección. like a river. Igual que un río. Because the blessing of the Father Porque la bendición del was Padre never meant to accumulate inside of you. no fue nunca, la intención no fue de que fluyera ahí, te quedara ahí adentro de ti. Amen? God does not bless you for you. Dios no te bendice para ti mismo. The blessing of God is meant to flow through you. La bendición de Dios tiene que fluir a través de ti. Covenant Señor, blessing. amén. O sea, Covenant blessing sí, la bendición del pacto does not stop with us as sons and daughters. no para con nosotros hijos e hijas. Covenant blessing La bendición del pacto flows through us fluye a través de nosotros to nations and generations. para las naciones y generaciones. ¿Verdad? One man in the Bible Un hombre en la Biblia learned all about receiving a blessing, aprendió todo lo que era recibir una bendición. not for himself, No para sí mismo, but for pero generations. sí para las generaciones. Anyone know who that man was? Sí, Señor, ¿quién era ese hombre? Abraham, ¿no? Genesis chapter 12. Génesis 12. Sí, The Señor. Lord said to Abram, El Señor le dijo a Abraham, that was his name before ese era he su nombre changed. antes de que se lo cambiase Dios. He said, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Vete de tu país, de tu gente y de tu parentela a la tierra que voy a mostrar. I will make you into a great nation. Te haré una gran nación. I will bless you. Te bendeciré. I will make your name Haré great, que tu nombre sea grande. and you will be a Y blessing. serás una bendición. I will bless those who bless you, Bendeciré a los que te bendicen. and whoever curses you, I will Y curse. a quien te maldiga, yo me maldeciré. And all peoples on earth will be blessed through you. Y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti.
foundational chapter of your Old Testament. Y ese es un capítulo de fundación del Antiguo Testamento. At its core, En su centro, the Hebrew word for bless la palabra para bendecir is the Hebrew word barak, es la palabra hebrea o griega, barak. Hebrew. The Hebrea. Hebrew word, yeah. It means to endure with power for success. Significa perdurar con poder para tener Sorry, éxito. not endure, to endure with power. No, recibir, de dar una bendición con poder. Prosperity, Prosperidad, fruitfulness, fructificación and longevity. y longevidad. So this, even the Old Testament Incluso el Antiguo reinforces the Testamento idea refuerza la idea that when God que blesses, cuando Dios bendice, He is not simply wishing someone well. no es para desearle a alguien que le vaya bien. He is imparting the power to change reality. Está impartiendo el poder para cambiar la Sí, realidad. Señor. God blessed Adam and Eve. Dios bendijo a Adán y Eva. He said, be fruitful and increase in number. Ser fructíferos y multiplicados al número. ¿Verdad, Señor? And Genesis 12, Y Génesis 12 it's written like building blocks. está escrito como si fueran esos bloques para edificar. I will bless you, Deciré, you will become a blessing, te convertirás en una gran nación, I will make your name great, haré que tu nombre sea grande and all the peoples of the earth will be blessed through you. y toda la gente de la tierra serán bendecidas a través de ti. You can see the flow of the Tú blessing. puedes ver ahí cómo fluye la This was bendición. not an accumulation of blessing. No fue un cúmulo de bendición. It was a pipeline of blessing, Era como una línea recta que subía a river of blessing como un río de bendición. from God De parte de Dios, through Abraham a través de Abraham and then to the ends of the earth. ¿Verdad? y luego a los confines de la tierra. And that is how blessing works in the Bible. Y así como funciona la bendición en la Biblia. That's what true blessing is all about. ¿De qué trata la verdadera bendición? Contrary to what some segments of Christianity have taught. Contrariamente a lo que muchas partes del cristianismo han enseñado. God does not think of us as buckets Dios no piensa en nosotros como si fuésemos cubos to be filled with blessing. para ser llenados de bendición. God sees us as rivers Dios nos ve como ríos through whom His blessings flow. a través de quien fluyen sus bendiciones. Amen? Amén. Amén, amén. ¿Verdad? You are blessed Sois bendecidos so that you might become a blessing. para que podáis ser una bendición. And every authority that comes Y toda autoridad que venga from your change of status when God adopts you as His son or daughter, de tu cambio de estado, de donde te convierte de lo que eras a ser hijo e hija, it comes so that not only are you blessed, viene para que no solo seas bendecido, but rather that you might become a blessing to others. sino para que te conviertas en una bendición para So los that, demás, so that you might become a conduit para que seas un conducto for God's mission para la misión de Dios, to bless all of the peoples of the earth. para bendecir a todos los pueblos de la tierra. But Pero this comes with an awesome responsibility. esto viene con una responsabilidad tremenda, Because everyone likes to talk about the privilege. porque a todos les gusta hablar del privilegio, Everybody wants to talk about the positive. todo el mundo les gusta hablar de lo positivo, Everybody likes to talk about how special it is to be chosen by God. a todos les gusta hablar de lo especial que es ser escogido por Dios, But with the privilege pero con el privilegio comes the responsibility Amén, to Señor. steward it. viene la responsabilidad para poder administrar esto. God's blessing La bendición de Dios does not come to tickle your senses. no viene para darte una cosquillita en tus sentidos. It comes with an assignment. Viene con una cosa que tienes que hacer. And the assignment Y lo que tú tienes que hacer is this. es esto. It's to reproduce heaven's goodness Es reproducir la bondad del cielo within earth systems. dentro del sistema de la tierra. ¿Verdad, Señor? So you have been commissioned Tienes una misión to bring heaven's order de traer la orden del cielo into your circle of influence. a tu círculo de influencia, That means into your family, ¿Verdad, Señor? tu familia, into your Amén, workplace, Señor. de sitio donde trabajes, into your las finances, your finanzas, friendships, las amistades, business, negocios, classrooms,
en las clases, wherever you function, donde quiera que tú funciones. you are commissioned to bring heaven's influence Tienes la misión into all those de scenarios. traer la influencia del cielo a todos esos escenarios. Because blessing Porque la bendición is translated into service. ahí se traduce en servicio. You are blessed Eres bendecido to build. para Sí, Señor. edificar, You are blessed bendecido to reconcile. para reconciliar, You are blessed to create. bendecido para Señor. recrear, Blessed to lift up the poor and the needy. bendecido para levantar al pobre y al necesitado, Blessed to confront the powers of y darkness. bendecido para enfrentarte con los poderes de las tinieblas. Sí, Señor. But it's a heavy responsibility. Pero es una responsabilidad muy pesada. If blessing comes through divine speech, Si viene la bendición a través del hablar divinamente, then our talking needs to align with His words. entonces nuestro hablar tiene que venir en línea con sus palabras, Sí, Señor. That means refusing to gossip. rehusando de criticar. That means blessing and not cursing. Significa bendecir y no maldecir, Speaking peace over households, hablar paz sobre las casas, sobre las familias, Sí, workplaces, Señor. en los sitios donde trabajas, families. en donde quiera que sea. If blessing means transformation of systems, Si la bendición significa transformar los sistemas, what are my systems saying? ¿qué dicen mis sistemas? What does my budget say about my values? ¿Qué dice lo que yo tengo sobre los valores que yo tengo? What does my schedule say about my priorities? ¿Qué dice de mi tiempo sobre mis prioridades? What does my finances say about what I value and invest in? ¿Y qué dice mis finanzas sobre lo que yo valoro y lo que yo invierto? What does my generosity look like? ¿Cómo se ve mi generosidad? Stewarding a blessing is a great responsibility. El poder administrar la bendición es una gran responsabilidad. But I'm here to say, Pero yo estoy aquí para decir, you were born for the blessing. naciste para la bendición. You are not born for burnout. No naciste para quemarte, You are not called to survive. ni para sobrevivir, You are called to transform. sino para transformar. You are not called to consume. No fuiste llamado a consumir, You are called to contribute. sino a contribuir. You are not called, you are not blessed to boast. No fuiste bendecido para jactarte, You are blessed to build. sino bendecido para edificar. Sí, Señor. Because the same speech, Porque la misma manera de hablar, las mismas palabras, the same divine words esas mismas palabras divinas that hovered over the darkness, que estuvieron cayendo sobre las tinieblas, the same words that were declared, let there be light, esas mismas palabras que declararon hágase la luz, is the same voice that has been spoken over you. que ha sido hablada sobre ti. God said in creation, let there be light. Dios dijo en la creación hágase la luz, And He has said over your life, y Él ha dicho let there be life. sobre tu vida hágase la luz. So wherever you go this week, Así donde quiera que tú vayas esta let semana, blessing become your Sí, language. Señor. que la bendición sea tu idioma, Let generosity be your new normal. que la generosidad sea lo que tú normalmente haces ahora, Let forgiveness be your first que reaction. el perdón sea tu primera reacción Let the sound of heaven echo through your words. y que el sonido del cielo haga eco sobre tus palabras. Because the world is not looking for another sermon. Porque el mundo no busca otro sermón, The world is looking for a people who will live out a blessing. el mundo busca un pueblo que verdaderamente viva la bendición. And you have been born for the blessing. Y nosotros hemos sido para esa bendición. God bless you. Dios bendiga. Amén.